No, buenas noches, les agradezco a todos por estar acá en este cuarto ciclo de conversatorios de InnovaHub. InnovaHub somos una startup de salud digital que buscamos que básicamente la gente esté bien, no se enferme y genere gran bienestar y calidad de vida. Hoy nos está acompañando el doctor Javier Zamolina, médico especialista en medicina del deporte y ejercicio. Actualmente se está desempeñando como médico del club de fútbol Audax italiano, director médico en Hill Sport and Wellness, un centro deportivo, coordinador del Centro de Especialidades Médicas del Hospital del Trabajador, docente de pre y posgrado de la Universidad Autónoma y la Universidad de los Andes, y nos estará acompañando para hablar un poquito de ejercicio, salud, en la población general y la población adulto mayor. Así que muchas gracias, Javier, por estar acá. Gracias a todos por acompañarnos. Día jueves, día cálido hoy en Santiago al menos. Y esperemos que vayan mejorando cada vez más los días para hacer más actividad deportiva y física. Javier, oye, muchas gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. Uf, ¿No? no, para nosotros un lujo tenerte acá. Dice que no es volumen. Ya estamos bien entonces con el sonido. ¿Sí? ¿Se escucha bien o no? Yo por lo menos estoy escuchando bien, no sé si el resto sí. Dale. Mira, primero me gustaría que te hagas una pequeña presentación personal. Yo te presenté con la parte de grado y todo, la parte más formal. Pero quiero que me conté un poquito sobre ti. Bueno, cómo llegué más o menos a la especialidad fue porque, bueno, siempre durante el colegio y la universidad me mantuve haciendo deporte, nunca así como de alto rendimiento ni nada similar, pero siempre me gustó y estuve como conectado con el fútbol, los deportes de combate, y siempre muy apasionado con el deporte, ¿verdad? Y durante la medicina, como que uno de repente por temas de tiempo se termina alejando, pero siempre tenía ese bichito y de alguna u otra forma quise desarrollarme más en esa área. Y mientras yo estaba en el pregrado no existía la especialidad, y ya más hacia el final empezó a aparecer la especialidad de la Universidad Mayor. Y ahí me fui inclinando para allá, hice algunas investigaciones en los últimos años del pregrado, en alguna ayudantía y cosas así para ir ganando como puntero. Y de recién egresado alcancé a trabajar un año nomás y después me metí de una a la especialidad. Así que aquí Perfecto. estamos. Más conocido esto de medicina del deporte y ejercicio como los deportólogos, ¿o no? Sí, pero a mí en lo personal siento que se limita mucho el concepto de deportólogo porque finalmente el paciente que no hace deporte o el que no se considera como deportista siente que no tiene que ir al deportólogo, siente que el deportólogo finalmente no le va a aportar porque el deportólogo como que la gente tiene muy, no sé, muy metido en la cabeza que el deporte de alto rendimiento finalmente es como algo súper común o que mucha gente es deportista de alto rendimiento y finalmente no. Los deportistas de alto rendimiento son un porcentaje mínimo de la población y que si uno quisiera, 2 o 3 deportólogos de Chile podrían ver casi que a todos los deportistas de alto rendimiento, o sea, no, son muy pocos. Estoy exagerando, pero hay pocos deportistas de alto rendimiento y finalmente uno como médico del deporte o deportólogo, el grueso de sus pacientes no son deportistas de alto rendimiento. Bueno, yo sí porque trabajo en un equipo profesional de fútbol, pero entonces mis pacientes son los jugadores, pero si uno tiene una consulta, finalmente a la consulta no van deportistas de alto rendimiento, va el paciente que quiere empezar a hacer ejercicio, o el que quiere reintegrarse a hacer ejercicio, el que tuvo una lesión haciendo algún deporte recreativo, el que se juega la el fin de semana, ahora súper que está de moda el pádel, todo el mundo El jugando pádel. pádel, mucha gente se está lesionando por jugar pádel o lesiones menores. Entonces, ese es el paciente tipo, creo yo, del deportólogo hoy por hoy, acá en Chile. Sí, pues hay que dejar claro que al final, si bien está este nombre de deportólogo que se ha hecho un poquito más popular, al final son médicos de medicina o medicina del deporte y ejercicio, así que todos deberíamos por lo menos hacer algún tipo de evaluación comenzar actividad deportiva, si es que nunca lo hemos hecho, o según alguna enfermedad que podamos tener, también una evaluación que nos pueda ayudar a optimizar nuestros recursos y actividad física. O sea, como el concepto ahí es, cuando uno habla de evaluación preparticipativa, existen como varias posturas. Hoy por hoy la postura del Colegio Americano de Medicina del Deporte y la que también
creo yo, se enseña un poco acá, es que el chequeo médico o como el clearance médico finalmente no es necesario en todos los pacientes, porque finalmente si uno quisiera que todo el mundo hiciera ejercicio, no todos requieren ir al médico para empezar a hacer ejercicio. Finalmente, si es que uno quisiera que todos hicieran un chequeo médico, uno termina poniendo barreras al inicio de la actividad física. Entonces hay un diagrama como más actualizado del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que habla que lo primero que uno le debería preguntar a los pacientes, o si uno no siendo incluso personal de la salud, así como alguien va a un gimnasio, lo que le deberían preguntar es que si es que hace o no hace actividad física de manera regular. Alguien que hace actividad física de manera regular podría seguir haciendo actividad física sin necesidad de ir a un chequeo médico, versus que alguien que no practica actividad física de manera regular y presenta alguna sospecha, por ejemplo, de alguna enfermedad o tiene síntomas de alguna enfermedad cardiometabólica, sí podría requerir de una evaluación médica como de manera de seguridad antes de iniciar la actividad física. Y que esa evaluación preparticipativa es bien simple, es un examen físico, una anamnesis breve para descartar cosas graves y un electrocardiograma en la gran mayoría de los casos. Ya, entonces, la mayoría deberíamos, en general, ahora, la mayoría en Chile, ¿son más sedentarios o son más activos físicamente? Ahí Mira, ahí podemos hacer un poquito esa inclinación de la balanza de cuántos podrían asistir a esa evaluación preparticipativa. ahí los datos en Chile no son tan fidedignos a veces, porque, por ejemplo, la encuesta nacional de salud del 2016, si no me equivoco, confundía los términos de sedentarismo con inactividad física. Que, por un lado, el sedentarismo, como tal, es el concepto como de la vida humana sedentaria, que nos asentamos en un lugar y no somos especies nómades que andamos dando vuelta por el mundo. Versus que el correcto o el concepto más correcto sería hablar de conducta sedentaria, que sería estar sentado, viendo tele, leyendo, como actividades que no requieren un gran gasto metabólico, versus que lo otro es la inactividad física, que sería no cumplir con las recomendaciones de actividad física de los minutos semanales. En el caso de los adultos, los 150 minutos semanales de actividad física programada. Entonces son cosas distintas, si uno se fija, que de repente apuntan hacia lo mismo, de alguien que se mueve muy poco, pero que en términos así como estrictos son cosas distintas. O sea, uno puede ser, por ejemplo, uno tiene sujetos que son activos físicamente, porque cumplen con los 150 minutos a la semana de actividad física programada, pero que el resto del tiempo están siempre en conducta sedentaria. Entonces, si bien como que netean ese riesgo de la inactividad física porque sí hacen ejercicio de manera programada, por otro lado, tienen este riesgo presente cardiovascular que es independiente de cierta forma de la actividad física, que es el de la conducta sedentaria prolongada. ¿Cachai? O sea, al final el oficinista que trabaja de 8 a 5 y está todo el día sentado en su oficina y después se va 3 veces a la semana al gimnasio, 1 hora, es activo físicamente, pero también tiene una conducta sedentaria prolongada. Y en ese sentido, el factor de riesgo se iguala, onda, es decir, porque al final tener esta conducta sedentaria hace que nosotros tengamos más riesgo de mortalidad o de alguna enfermedad cardiometabólica o metabólica en sí mismo. Y al hacer estas 3 veces a la semana una actividad física moderada o vigorosa, básicamente lo que hago es llegar a cero. En cierta forma uno podría pensar, ahí va a depender también de la intensidad y de las adaptaciones que uno logre con ese estímulo de ejercicio. O sea, es distinto ir una semana al gimnasio a levantar un ratito de pesa, trotar un poquito, a hacer un entrenamiento realmente intenso una hora. Entonces ahí va a depender básicamente del estímulo que tenga y la adaptación que tenga, cuánto riesgo voy a disminuir. Son cosas bien teóricas, al final es muy difícil matemáticamente o a través de un estudio llegar a un consenso, una conclusión que te diga, sí, tal cantidad de horas netea esta cantidad de Perfecto. conducta voluntaria. Porque también hay otros factores que también juegan un rol. O sea, el tema de la nutrición juega un rol, el tema del sueño juega un rol. Entonces es muy difícil sacar todos esos confundentes como para llegar a una conclusión así como súper matemática, decir así como A más B me da C y si le quito y si aumento B me da tanto, como es complejo armar ese puzzle. Ese Pero puzzle, lo que sí está estudiado y está demostrado es que son riesgos que van por separado. O sea, por un lado, tener conducta sedentaria prolongada es un riesgo que no se logra netear completamente si es que solamente cumplo con las recomendaciones de actividad física. nosotros hemos hablado incluso en los capítulos anteriores un poquito del ADN. Al final, esto es algo que vamos conversando, que es actividad física, descanso y nutrición, que son tres pilares fundamentales en general para el rendimiento. Y en ese sentido,
como hábito de vida saludable y que puede disminuir al final los factores de riesgo de padecer algún tipo de enfermedad o un riesgo cardiovascular. En el caso de Chile, por ejemplo, y del mundo, ¿cómo andamos con el tema de la inactividad física o sedentarismo? ¿Vamos por sobre el resto del mundo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? O sea, yo creo que es una tendencia de todos los países en vías de desarrollo, tienen esta tendencia, por un lado, de aumentar de peso. Los índices de obesidad generalmente van al aumento en los países en vías de desarrollo, y también los índices de inactividad física van al aumento. Y ya cuando los países logran ser desarrollados, generalmente, es cuando empiezan de nuevo a mejorar algunos índices de sobrepeso, de obesidad, y sobre todo en algunos espectros socioeconómicos. O sea, es súper clara la diferencia acá en Chile, sobre todo a mayor nivel socioeconómico, nivel sociocultural o nivel socioeducacional, mayor la actividad física, también son menores los índices de sobrepeso, obesidad, entonces también tiene que ver con un tema de acceso, lamentablemente. Eso es un buen punto del que toca, que al final influye lo que tenemos como background, es decir, qué nivel educacional podemos tener o qué nivel de ingreso podemos llegar a tener. Ahí en ese sentido, la geografía juega algún rol o más bien es indiferente. Chile es un país especial en ese sentido. Más que la geografía, quizá, incluso tiene que ver como con las áreas verdes que uno tiene disponible. Acá en Santiago es bien clara como lo poco democrático en cierta forma que son las áreas verdes. Comunas con mayor nivel socioeconómico tienen más áreas verdes, tienen más áreas disponibles donde uno podría hacer ejercicio que las que tienen menor nivel socioeconómico. También hay un tema de seguridad vial, que es una barrera súper importante a la hora de hacer ejercicio, que la gente pueda salir a la calle a hacer ejercicio. Si es que no se siente segura para salir a hacer ejercicio en la calle, no lo va a hacer. O si alguien tiene hijos, menos todavía. O sea, nadie va a salir con sus hijos a la calle si es que siente que no es seguro. Sí, ahí tenemos otra barrerita que ha ido creciendo en general en Latinoamérica. Entonces, al final, el hacer ejercicio no es como solamente de voluntad, también tiene que ver con un tema del contexto. Aunque suene cliché, igual sigue siendo multifactorial el hacer ejercicio. Y en ese sentido, los chilenos, ¿qué tan buenos somos para hacer ejercicio? ¿Hay alguna cifra o algo que ha mejorado o ha empeorado? ¿Hemos ido mejorando el punto de vista de la actividad física o al revés, hemos ido cada vez teniendo más conducta sedentaria? Mira, que cuando uno compara la encuesta del 2016 con la del 2018, la del 2018, las cifras son muchísimo mejores, pero porque se reformularon las preguntas. Entonces, es como el censo. Antes lo hicieron mal, ¿no? Entonces teníamos cifras que no eran reales. Ahora tenemos cifras que, según la encuesta nacional del 2018, tendríamos como alrededor de un 80% de gente activa. A mí igual me genera cierta sospecha. Yo, si es que encuentro entre mis amigos o entre mi generación de curso de medicina, por ejemplo, el 80% no es activo, bajo ningún punto de vista. Eso te decir, si miramos a nuestro grupo de amigos y sacamos a 10, un poquito rara la cifra, ¿no? Claro, entonces a mí me genera cierta duda. Al final, y esto pasa también porque todo esto son encuestas, o sea, autorreportadas. O sea, yo le estoy preguntando a alguien así, ¿usted hace tanto ejercicio durante la semana? Sí, sí. Y puede ser que de 3 semanas, claro, una semana quizás cumplió con los 150 minutos, pero el resto no. Y uno lo ve también con los pacientes. O sea, en Gil tenemos un sesgo de que va gente que quiere hacer ejercicio. Entonces, hay un sesgo de que la gente que va para allá va para eso. Pero si uno se va al paseo un más y agarra gente así al voleo, yo creo que el 80% de la gente que camina por el paseo más no hace ejercicio de manera regular y sostenida. Y otra cosa que también lo conversamos otro día era el tema del NEAT, que también es como un ítem súper importante y que ha ido agarrando como cada vez más peso en la literatura y en las tendencias como de salud a nivel mundial. Sí, pues en realidad esta encuesta de repente tienen ese pequeño sesgo el del autorreporte. El otro día estaba leyendo sobre eso, que normalmente el autorreporte tiende a exagerar cifras de actividad física y a subestimar las cifras de inactividad física. Entonces, lo mismo pasa con la nutrición. Si uno le pregunta a la gente, ¿cuánto come usted?
Así como usted come bien, come mal, come más o menos, nadie va a decir como pésimo. O sea, todo el mundo se tira un poquito para arriba, así como, y es la clásica, el paciente dice, yo no como nada, pero engordo igual. Pero si uno le dice, ya, mira, pero anda rotando todo, así como el día, todo lo que comes. Y obviamente la gente tiende a subestimar lo que come. Si no, esto no lo digo yo, pero uno lo ve y en cosas que son como súper cotidianas, de repente uno se sirve porciones mucho más grandes, cuando uno va a comer a algún lado también las porciones son más grandes, entonces, y por el contrario también, la vida se vuelve cada vez más como económica en términos de energético, o sea, uno ya no necesita Sí, caminar para ir a comprar, uno necesita caminar para ir a trabajar, los ascensores te llevan a donde uno antes tenía que subir escaleras, entonces uno en el día a día también necesita cada vez menos energía. Entonces por eso como hacer ejercicio se vuelve algo relativamente importante, porque como conversábamos hoy día, si es que uno no encuentra tiempo para entrenar hoy día, va a encontrar tiempo para enfermarse mañana. sí, pues hay que ponerse las pilas hoy para no encontrar o buscar el tiempo en unos años después. Al final, incluso hay calculadores de riesgo a 10 años de riesgo cardiovascular y ahí uno ve, puede anotar si quieren buscar algún riesgo o calculadora de riesgo cardiovascular en internet, pueden anotar algunos de sus datos y ver más o menos cómo está ese riesgo de muerte prematura incluso por evento cardiovascular de aquí a 10 años. Y se puede llevar una sorpresa, ojalá que sea positiva. Si es positiva, mantenga sus hábitos de vida, mejórenlo, ojalá. Y si es negativa, a ponerse las pilas y empezar desde ya a cambiar esos hábitos. En cuanto a lo que estabas comentando recién, e incluso hablaron recién por ahí, Mirza, la gente en general a lo mejor no sabe también estos conceptos y a lo mejor eso también hace que estas encuestas también estén un poquito más subestimadas por un lado y sobreestimadas por otro. Ahí Sí. estos nuevos conceptos que han aparecido y que ha empezado a pronunciar la Organización Mundial de la Salud, como comentaste recién, de conducta sedentaria y actividad física. Eso quiero que puedas dejar un poquito más claro para que la gente tenga conocimiento absoluto y no haya duda al respecto. Si puedes comentarlo nuevamente. O sea, por un lado, la conducta sedentaria habla de las como situaciones en las que uno está en un gasto metabólico similar al reposo. Finalmente es eso. Como realmente uno habla de que son menor a 1,5 metros que una unidad de gasto, pero finalmente para que todos hagan la idea es lo que uno gasta por básicamente existir. O sea, si uno está sentado mirando tele, leyendo, estudiando, en cualquier conducta que no sea de actividad. Y por el contrario, la actividad física es cualquier estado en el que el gasto metabólico aumenta producto de la actividad de la masa muscular esquelética. Entonces, cualquier cosa finalmente es actividad física, pero no cualquier cosa es ejercicio, que también es otra distinción. Y no cualquier ejercicio es deporte, que también es otra distinción más. Entonces el ejercicio tiene la característica de ser como programado, progresivo y buscando un objetivo o mantener algún aspecto del fitness o de la condición física, si se quiere decir, y el deporte ya es un ejercicio o una actividad física que está enmarcada en un set de reglas, con un fin competitivo o recreativo. Entonces, por ejemplo, ir al gimnasio no es deporte, es ejercicio o entrenamiento, si uno le quiere decir. Pero el deporte tiene la característica de tener esta cualidad de ser o recreativo o competitivo y estar enmarcado como en reglas y normas. Perfecto, clarísimo. Pero que finalmente son cosas como conceptuales y semánticas. ¿Sí? Al final, si el paciente se considera deportista por ir al gimnasio, a mí me importa esto. Lo importante es que se mueva finalmente. Sí, Y ese es al final eso es lo que importa, que se mueva y que se mueva ojalá más y lo mejor posible. claro. A nivel como social, quizás uno podría promover unas cosas por sobre otras y sobre todo en algunas edades para que en la adultez ya tengamos como ciertos hábitos arraigados. Pero aquí preguntan si la actividad física incluye el ejercicio recreativo programado. Sí, claro, el concepto global más mayor es la actividad física. Y dentro de la actividad física está el ejercicio y dentro de esto también está el deporte. Pero no todo deporte o sea, no toda actividad física es deporte y no todo ejercicio es deporte, sino que el deporte, como dijimos, es algo recreativo o competitivo y enmarcado en reglas y que busca un objetivo. Perfecto. Más claro echarle agua, doctor, ¿no? Oye, Javier, y en esto de las conductas sedentarias, que parece ser que cada vez tomamos más este tipo de conducta por el tipo de trabajo, el estilo de trabajo, ahora se sumó el tema del COVID, se sumó
el teletrabajo. ¿Cuáles son los factores en general de riesgo de tomar o tener mayores conductas sedentarias versus menores conductas de actividad física o ejercicio? O sea, actualmente, antes no se consideraba quizás la inactividad física como un factor de riesgo. Ese yo creo que era el principal error. Antes los factores de riesgo cardiovascular eran como los clásicos de el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión, el antecedente familiar de algún accidente cardiovascular o sea, de un evento cardiovascular, ya sea un ACV o un infarto, eh, ese tipo de cosas. Hoy por hoy, ya la OMS incluso, o el Lancet, no fue el Lancet, hace un par de años publicó que, por ejemplo, la inactividad física es la cuarta causa de muerte de todas las causas de muerte. O sea, solamente está superado, si no me equivoco, por la hipertensión, las alteraciones de la glicemia y el tabaquismo. O sea, está por sobre la obesidad, por sobre la dislipidemia, por sobre otros factores de riesgo que se creían antes. Y finalmente, también, no solo porque es el factor mismo de la inactividad física, sino que también porque va asociado a todo lo demás. O sea, es muy probable que alguien que sea inactivo físicamente y que tenga una conducta sedentaria prolongada, también tenga dislipidemia, también tenga alteraciones de la glicemia, puede que también sea tabáquico, puede que también consuma alcohol, que tenga alteraciones del sueño, entonces van un poco de la mano también. Entonces es difícil aislar como que alguien sea muy sano en todo menos en que haga ejercicio o que sea inactivo físicamente. Generalmente no es así. La inactividad física básicamente es como la madre del resto de los malos hábitos de salud, ¿no? Donde engloba Puede un ser. poquito todo o da pie para el otro, ¿no? Y por el contrario, yo creo que también cuando el paciente logra empezar a ser más activo físicamente o logra tener como un hábito de ejercicio o entrenamiento, también genera cierto como sinergia con otras conductas. Finalmente la persona que ya se involucra, por ejemplo, en entrenar o en hacer un programa de ejercicio o algo, generalmente empieza a comer mejor, trata de dormir mejor. O sea, si alguien se mató entrenando un día, no llega a su casa a comerse una pizza entera. Generalmente dice, oye, no vamos a matar todo el entrenamiento en una sola sentada. Por último, empiezan a comer un poco mejor, o eso es lo que uno pretende también. Sí, pues, al final, esto al final es como un efecto dominó. Donde uno es inactivo físicamente y toma algunos hábitos que no son muy saludables, y al contrario, uno se pone un poquito más activo y empieza a ver beneficio y también empieza a complementar y a hacer esta sinergia, como bien dijiste tú. En ese sentido, comentaste también hace un rato sobre las cosas que dejamos de hacer por nuestra vida moderna. Básicamente los ascensores ahora nos llevan a un segundo o tercer piso, los autos nos dejan de puerta a puerta y hemos bajado esa como actividad física no programada, que se ha hablado bastante ahora los últimos años en la literatura. Sí, que es el NEAT justamente, que es como actividad física no asociada a ejercicio. Y que cuando uno la escucha, como que no la entiende, porque es como la actividad física no va a ser asociada a ejercicio. Y es por esto mismo, o sea, porque el ejercicio tiene que ser programado, que busca un objetivo y bla, 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 bla. Esta es la actividad física finalmente que es de manera espontánea y no programada. O sea, el ir a comprar a la esquina caminando, el en vez de subir los pisos por el ascensor, lo subo por la escalera, ese tipo de actividad también suma mucho en temas de salud, porque finalmente es un componente diario, y que yo si lo hago todos los días sumo más incluso es la gente que está como mucho más preocupada por el tema del peso. Por ejemplo, hay autores que promueven que la modificación del NEAT es mucho más importante para la disminución y la mantención del peso que el ejercicio programado, porque finalmente el ejercicio programado tengo estos bouts. Por ejemplo, alguien que cumple con las recomendaciones, que lo hace una vez, o sea, 3 veces a la semana, una hora, tiene solamente ese periodo de alto gasto, pero lo hace 3 veces a la semana, versus que alguien con un alto NEAT, por ejemplo, lo hace todos los días, que todos los días se va en bicicleta a su trabajo. Realmente ese volumen de energía gastada es mucho mayor que esta persona que va 3 veces a la semana solamente al gimnasio. Al Entonces ahí final hay también... que, Dale. no, al final tenemos que sumar más ejercicio no programado, entre comillas, más actividad física no programada, dejar el auto un poquito más lejos, ir caminando a otros lugares, subirse a la bicicleta para irse al trabajo, en vez de subir los 10 pisos por el ascensor, tal vez subir 7, Claro. el resto caminando y así, ¿o no? Sí, o sea, con las recomendaciones igual o sea, yo por lo menos con los pacientes
el paciente de repente no llega por esto. A mi consulta llega porque se tuvo alguna lesión o porque quiere ajustar algo a la nutrición. Y claro, también muchas veces frustrados porque cierta dieta no les funcionó o se matan en el gimnasio 3 veces a la semana y sienten que siguen igual. Entonces uno de repente hace hincapié en estas pequeñas cosas que de repente pueden marcar la diferencia. Pero también el aumentar el NEAT es de una disciplina y un esfuerzo sostenido todos los días. O sea, todos los días hay que subir las escaleras, todos los días cada vez que uno quiere ir a comprar algo hay que ir caminando en vez de ir en el auto. Entonces también requiere de voluntad finalmente. Entonces... Pero claro, una vez que el paciente entra en ese modo, es más fácil. Yo creo que los relojitos, así como estos relojes que cuentan pasos, o tener el teléfono en el bolsillo, de algo sirve, es para eso también, pues, contar los pasos. Finalmente, esta cifra ¿Cuántos pasos son los recomendados? Generalmente son 10.000. 10.000 es como el número clásico, pero se ha visto que ya con 7.000, 7.500 pasos, uno logra beneficios cardiovasculares. Esto en cohortes que se han medido por mucho tiempo. Entonces... Pero finalmente al paciente también hay que entregarle la herramienta o la recomendación de que cualquier cosa que sea más de lo que está haciendo ahora es mejor. O sea, si es que el paciente se está moviendo de 100 pasos al día, con que haga 1.000, ya es un logro. De los 1.000 pasamos a los 2.000 y así ir aumentando. Como dicen por ahí, uno es mejor que cero. Sí, claro, finalmente lo óptimo es enemigo de lo bueno. Si quiero que todos los pacientes hagan 10.000 pasos y a todos los pongo... talibánmente que tienen que cumplir con los 10.000 pasos, ninguno va a llegar a los 10.000. Entonces hay que ir de a poquito con los pacientes de repente. Y también, pues, un paciente que llega como en que quiere mejorar su estilo de vida, si uno lo bombardea con todo esto, así como ya vamos a empezar a aumentar el NEAT, va a empezar a entrenar 3 veces a la semana, 3 veces a la semana de ejercicio aeróbico más 2 de fuerza, va a empezar a comer bien, dejar de tomar, dejar de fumar, es como ya, es imposible. O sea, nadie puede hacer todos esos cambios en una sola consulta. Entonces, sale la consulta mareado, llega a la casa y ya se le olvidó todo. Exacto. Entonces es complejo ir abordando estos temas, sobre todo en pacientes que muchas veces no van a la consulta por esto, sino que van por X cosas o porque solamente quieren bajar de peso y uno los bombardea con todo esto, como que se va el paciente así como ya, pero no. Yo quería finalmente que me dieran un medicamento para bajar de peso, que es súper común. ¿Existe ese medicamento? ¿Para bajar de peso? Sí. ¿Pero qué es mejor? La manera más fisiológica quizás no, pero medicamentos para bajar de peso y cirugías para bajar de peso existen y hay evidencia que los respalda. El tema es que muchas veces esas bajas de peso son muy buenas en un inicio, pero finalmente casi todo o un gran porcentaje de estos pacientes termina ganando el peso perdido. Porque finalmente la conducta o la obesidad o el sobrepeso finalmente tiene un componente conductual muy importante. Si bien la genética también tiene un rol en todo esto, yo soy un convencido que la obesidad y el sobrepeso tienen un componente conductual mucho mayor que lo otro. O sea, es cosa de uno ve fotos de las generaciones anteriores, así mostraban así como un barrio de la playa, y uno no veía gente obesa. Era raro que hubiese gente obesa. Hoy por hoy pasa todo lo contrario. Es más raro, incluso en los niños uno los ve, uno va a un colegio y hay más niños de repente con sobrepeso o obesidad que niños con un peso normal. De hecho, la tasa de obesidad infantil en Chile es altísima. Altísima. Sí, el Simpson de educación física es terrorífico. Mejor ni hablar de ello. Claro, pero yo creo que, y bueno, y ahí, si ya en este live era más hablar de adulto mayor, de adulto mayor y población general, el gran problema que tenemos hoy por hoy, yo creo, son los niños. O sea, las pocas horas que se hace educación física en el colegio, lo poco interesado de repente que están los niños en hacer deporte, de repente la poca importancia que se le da también a hacer deporte y hacer educación física por sobre las otras materias, de repente, y no se ve al deporte o la actividad física como una materia que puede ayudar incluso a las otras. Hay muchos estudios que muestran cómo estos como bouts de pocos minutos de actividad física más intensa pueden ayudar también a la concentración, a la capacidad ejecutiva de los niños. Entonces, hay harta evidencia que muestra que hacer ejercicio es mucho mejor que no hacerlo, a pesar de quitarle como ciertas horas a otras materias incluso. De hecho, hablando de eso, tuve en estos días estado leyendo algunas cositas, de esas cosas que uno va leyendo de manera azarosa. Estaba leyendo que el caminar, hacer estos pequeños bouts de
de ejercicio por 10 minutos o un poco más, genera un aumento de la irrigación cerebral, principalmente de la parte frontal, donde tenemos la parte operativa y de atención principalmente, y que pueden ayudarnos mucho también a la concentración. Se ha visto que al final la gente que hace más deporte también tiene más capacidad de generar aprendizaje a la hora posterior, gracias hasta a lo mejor a esta irrigación cerebral que aumenta. Así que es importante saber ese punto y más que, como tú bien dijiste, pensar que poner más horas de educación física podría ir en desmedro del aprendizaje, dar vuelta un poquito la tortilla y decir que esto nos puede ayudar a que los niños puedan aprender un poco mejor y que puede ser una solución a todos estos problemas de repente de atención que tienen los niños y sobre todo generar un hábito y un factor protector para futuro. Yo creo que eso también quizás es lo más importante. Si al final la gracia o el objetivo de la educación física en el colegio y del deporte en el colegio sería que uno saliera del colegio no aterrado de la educación física ni del deporte, sino que por el contrario, o sea, que uno quisiera en la universidad seguir haciendo ejercicio, que uno cuando entrara a un trabajo quisiera seguir haciendo ejercicio o algún deporte, y tampoco olvidarse que en el colegio la instancia de deporte y educación física debería ser como el ramo más sociabilizante entre los niños y las niñas, o sea, como que al final es cuando uno juega en el colegio, entonces debería ser el ramo más como amigable para todos y todas. Entonces, no sé, a mí todavía me cuesta entender cómo los colegios, o sea, cuando hace unos años hicieron como que la educación física fuera optativa de tercero y cuarto medio, o sea, fue de las peores decisiones que se podían tomar. Yo por lo O sea, menos me agarraba la cabeza y no podía entender por qué no estaban sacando educación física en un paso y íbamos creciendo desde el punto de vista de sedentarismo o de disminución de la actividad física. ¿Verdad? y Era en contra, totalmente contradictorio. y en contra de toda la tendencia mundial. O sea, en todos los países del mundo, las horas, o sea, de países desarrollados, las horas de colegio, así como en silla, son cada vez menos y son cada vez más las horas de juego, como de esparcimiento, de horas libres para que cada alumno pueda hacer cosas de su interés. Entonces, no, ahí estamos mal. Pero yo creo que también es un problema como quizás como de país, que tampoco consumimos tanto deporte. No somos, también incluso el acceso a ver deporte es complicado. O sea, si uno quiere ver un partido de fútbol, tiene que tener un canal pagado para ver fútbol. Si uno quiere ver deportes de otros países, también tiene que tener un canal pagado para ver deporte. Entonces, se hace difícil incluso consumir deporte. Es mucho más fácil consumir otro tipo de cosas que muestran los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, también está fuera como de la órbita inmediata que tienen, sobre todo, la gente más joven. Lo primero que le llega a la cabeza no son deportes, ni actividad física, ni hábitos saludables, sino que es otro tipo de material, sin mirarlo en menos. Sí, ahora ya que hablamos un poquito de los niños y un poquito de ese enfoque de ir cambiando un poquito la actividad física desde la edad más temprana para generar estos hábitos, que sería fundamental. La recomendación en general que hay de actividad física en los niños, en los adultos y en la población adulta mayor va variando. Sí, va variando casi siempre, o sea, no sé, casi siempre. En los adultos es la clásica que hablamos de los 150 minutos a la semana, de actividad moderada, a vigorosa, que da lo mismo como la reparta durante la semana. En los niños es cada vez más, o sea, un niño, entre más chicos son, más actividad física deberían ir haciendo. En la etapa escolar deberían hacer 1 hora al día. Entonces, eso se produce en muy pocos grupos, o sea, yo no conozco ningún colegio donde hagan 1 hora de ejercicio al día. No existe, yo diría. Probablemente no. Pero yo insisto que no es tan difícil que un niño haga esa cantidad de actividad física o ejercicio. Y aparte los niños también deberían hacer, bueno, está súper ya desmitificado el tema de que los niños también deberían hacer ejercicios de fuerza, y que deberían hacer ciertos ejercicios o cierta actividad física que promueva la salud ósea. Que finalmente hacer ejercicios como de rebote o de cierto impacto. Porque durante la adolescencia es donde uno va a aumentar todo su stock óseo. Entonces, prevengo al finalmente que ese niño o esa niña tenga osteoporosis de cierta forma en el futuro. Como decimos, geriatras, sus primeros pacientes son los niños, que en el futuro van a ser unos adultos mayores. Uf, buena analogía esa, ¿verdad? Anda, básicamente el niño que no hace deporte
probablemente, como dices tú, va a ser un adulto que pueda tener osteoporosis. O sea, y muchas otras cosas más, si probablemente, o sea, uno lo ve también con sus compañeros de universidad, por ejemplo. ¿Cuántos uno veía que llegaban de cuarto medio del primer año de universidad, que venían de hacer ejercicio en el colegio, de hacer algún deporte en particular, y que durante toda la universidad no hicieron nada, y después entrando a trabajar menos todavía? Entonces, ya tenías a alguien que dejó de hacer ejercicio desde los 18 años en adelante, en nuestra generación. La generación En que viene Chile abajo es, está mucho peor. sí, en Chile, de hecho, se habla mucho de eso, que la universidad mata deportistas. Sí. O sea, No, no te da el tiempo ni el espacio para generar y hacer deporte. No, no, básicamente no hay ramos deportivos, a excepción de algunas universidades, y ya cada no vez ser se que está entré sacando más esas ramas deportivas. ya no ser que entrís con una beca deportiva, que la universidad te dé todas las facilidades para que podáis tomar los ramos como queráis, hacer las evaluaciones con cierta flexibilidad. Generalmente la universidad no es el lugar como para seguir haciendo una vida activa o saludable con deporte y todo lo demás. Está bien que siempre está el caso de alguien que pudo seguir entrenando y matándose estudiando y liar la raja. Pero eso al final son excepciones. Al final lo que aquí uno quiere buscar es que la gran mayoría de la gente se mueva, pueda hacer ejercicio, y uno no quiere que todo el mundo sea un deportista de alto rendimiento, ni que entrene 5 veces a la semana, ni que todo el mundo así pueda caminar por la playa y tener six-pack y no, uno no busca esto, uno busca que al No, menos todos se muevan, o sea, o que la gran mayoría de la gente tenga un peso normal, tenga una salud cardiometabólica aceptable, que pueda tener una funcionalidad finalmente adecuada a su edad y adecuada a lo que requiere su vida. y en el adulto mayor, las recomendaciones en general, porque ha ido variando un poquito esas recomendaciones desde el punto de vista de actividad física. O sea, las recomendaciones son las mismas, solamente que el estímulo que uno debería hacer a los adultos mayores es más multicomponente, uno habla, que debería incluir algunos estímulos de balance, estímulos aeróbicos y estímulos de fuerza. Y uno incluye el tema del balance mucho más en el tema de los adultos, del adulto mayor, porque tienen más riesgo de caída. Y el riesgo de caída se asocia con riesgo de mortalidad. Entonces, claro, en los adultos pasa a ser importante el tema ya como del ejercicio propiamente tal, por esto mismo, porque como uno va perdiendo ciertas capacidades, uno finalmente tiene como que entrenar o reentrenar esas habilidades, como el balance, como la potencia muscular, que la potencia muscular no necesariamente significa cargar una barra con 200 kilos y moverla a una muy alta velocidad, sino que la potencia muscular se puede trabajar desde parándose a una velocidad más alta de lo normal, de lo que acostumbra, por ejemplo, un adulto mayor, hasta hacer cualquier ejercicio que a una mayor velocidad o a una mayor intensidad puede desarrollar cierto grado de potencia muscular. Y eso intuitivamente uno piensa que es lo correcto, porque finalmente cuando uno se cae, o cuando uno se va a caer, la reacción que uno hace para no caerse es una reacción de potencia. Uno hace rápidamente un movimiento para evitar caerse. Entonces, ahí podría estar como la explicación de por qué la potencia muscular es como un protector del adulto mayor. Y también se ha visto en estudios que, por ejemplo, la velocidad de marcha, que al final es fuerza, no necesariamente es capacidad aeróbica, es lo que también se asocia a una mayor sobrevida y una menor mortalidad. Entonces, por eso los adultos mayores lo que uno debería hacer no es solamente decirle a caer así como caballero, salga a caminar, sino que tiene que ser algo un poquito más guiado y un poquito más con más estímulos de por medio. E incluso incorporarle quizás algunos estímulos como cognitivos, o sea, si es que pide una tarea, que esa tarea tenga algún grado de dificultad, desde ir hacia que pase, por ejemplo, la pelota de una mano a otra, o que lance un balón de un lado a otro, o las tareas de balance. Entonces, con los adultos mayores de repente hay que ponerse un poquito más creativo a la hora de prescribir ejercicio. Entonces, fundamental y diferenciar sobre todo en base a estos factores de riesgo de caída sobre todo, que hay que trabajar sí o sí fuerza, sí o sí balance, los adultos Sí o sí, mayores. claro, Todo lo anterior y se va sumando a lo anterior, básicamente, a los claro. 250 O se minutos, puede hacer etcétera, puntos. etcétera. Realmente un mismo trabajo puede estimular más de, como la teoría de que el estímulo del ejercicio es específico como a una vía metabólica o a una característica del fitness en particular. En cierta forma es cierto, pero específicamente es cierto, valga la redundancia, en atletas altamente específicos. O sea, el atleta, por ejemplo, de fondo, o así como yéndose a los dos extremos, un corredor de 100 metros plano y un maratonista, claro, son dos sujetos que están altamente
especializados en un área particular de su fitness. Uno en su potencia muscular o en su fuerza, y el otro en su VO2 max o en su potencia aeróbica o capacidad aeróbica. Entonces, en esos sujetos, claro, al levantador o al corredor de 100 metros planos, si yo le hago un trabajo de potencia, claro, tengo que estimular específicamente la potencia, porque si no, no lo voy a lograr estimular en ese aspecto en particular. Pero en todos los sujetos que están entre medio, incluyendo los mortales como nosotros, si uno hace un trabajo generalmente de alta intensidad, de fuerza, por ejemplo, e incluso con cierto carácter aeróbico, probablemente voy a terminar estimulando un poco de todo. Nada es como blanco o negro, todo tiene un poquito de mezcla. Los ejercicios generalmente son predominantemente de una vía metabólica que otra, pero finalmente, por ejemplo, incluso si uno juega fútbol, el fútbol no es todo aeróbico o todo anaeróbico, es toda una mezcla. Entonces, finalmente, si yo juego fútbol 3 veces a la semana, igual voy a estar estimulando varias vías metabólicas. Y probablemente también voy a ir estimulando el balance, también voy a ir estimulando otras cosas. Entonces tampoco es descabellado pensar que los adultos mayores practiquen deporte por esto mismo, porque el deporte tiene esta característica de ser más multicomponente. Ahora en el adulto mayor es importante esta evaluación preparticipativa. Yo creo que sí. Importante es, básicamente. Sí, finalmente, porque el adulto mayor puede ser que hay adultos mayores y adultos mayores. O sea, si uno tiene un adulto, por ejemplo, nosotros estuvimos en el Hospital del Trabajador, estuvimos a cargo de la cobertura de la Maratón de Santiago, y a mí me tocó hacerle la evaluación preparticipativa a un paciente que tenía 93 años, y iba a correr los 21K. 21. Claro, él 21 años, o sea, 93 años y corría 21K. Y claro, y él se iba a hacer todo el chequeo todos los años. Cada vez que corría la maratón se hacía, o sea, la media maratón finalmente, se hacía todo lo que había que hacerse. O sea, se hacía un electro, se hacía un test de esfuerzo, se hacía pruebas de laboratorio, se hacía todo. Entonces, claro, incluso con ese paciente, uno, si ya, claro, dada su edad, uno lo hace todos los años. Pero yo estaría mucho más tranquilo con ese paciente que con el paciente de 45 años, que hace 20 años no se hace un electro, que hace 10 años no hace nada de ejercicio, o sea, un paciente de muchísimo mayor riesgo quizás que este paciente de 93 años. Porque tengo por último el antecedente que hace un año se hizo un test de esfuerzo y que estaba normal. Pero claro, siendo criterioso y siendo la prueba que es, que al final son 21K, en ciertos pacientes, sobre todo pasada cierta edad, uno preferiría que siempre se hiciera un chequeo antes de ese tipo de actividades. Pero por el contrario, pacientes, por ejemplo, más jóvenes que no tienen ninguna comorbilidad, que son sanos y que llevan solamente un tiempo siendo inactivos, yo no le digo, no, espérate, sin un electrocardiograma ni siquiera se te ocurra meterte a un gimnasio, como no, métete al gimnasio y si querís vamos haciendo las cosas sobre la marcha. Pero claro, aquí los cardiólogos, yo he hablado con varios cardiólogos ya y claro, para ellos es como que todo el mundo debería tener un electrocardiograma. Y que yo encuentro que sí, es bien útil finalmente, porque así al menos uno tiene un basal de que si que llega a aparecer algo más adelante en un electrocardiograma, uno sabe que esos hallazgos pueden ser benignos o pueden ser más de preocupación. Perfecto. Y hablando un poquito de actualidad, que ya me parece que está pasando un poco, sobre el COVID, ¿es necesario hacerse alguno de estos exámenes? Sí, yo a todos mis pacientes que tienen COVID y quieren retomar la actividad física, así como sobre todo de alta intensidad, les pido un electro. Y que es también el protocolo que ocupamos en el fútbol y que se ha ocupado en todo el mundo. Por este riesgo, que si bien es mínimo, aún existe, de miocarditis sobre todo. Ya, perfecto. ¿Qué es la miocarditis, si lo tuvierais que explicar de manera rápida para que entiendan todos? Es la inflamación del tejido miocárdico, que es el tejido muscular del corazón. Perfecto. Eso como consecuencia te puede traer un infarto, sí, muerte prematura, etcétera, etcétera, ¿no? Arritmias que infarto así como coronario. Finalmente pueden producir alguna arritmia que genere un problema. Pero, y como la fisiopatología como medular del COVID es el tema de la inflamación, la miocarditis sigue siendo un riesgo. Y que aquí también salieron los antivacunas, saltaron que la vacuna produce miocarditis, pero el porcentaje de gente que tiene miocarditis por la vacuna sigue siendo infinitamente menor que la gente que tiene miocarditis por COVID. Entonces, ahí, y la evidencia es evidente y muy clara en eso, o sea, no... La gente que ya le empieza a buscar así como la quinta pata al gato de por qué no vacunarse, quizás la dosis, la quinta, la cuarta, ya ahí podemos empezar a discutir. Pero hasta la segunda y la tercera era evidente que la vacuna tenía muchos más beneficios que riesgos.
Perfecto. Más que claro que una de las cosas que hay que tener en cuenta si uno tiene COVID, por lo menos echarle un vistazo a un electro para volver seguro, sobre todo a las personas que hacen ejercicio de mayor intensidad. Y sobre todo por el tema, tú lo dijiste muy bien, por un tema de seguridad. Y otro tema es con un tema de rendimiento y como de buena tolerancia o de goce del ejercicio, que hay mucho, bueno, ahora se habla, como ya ha pasado un buen tiempo, ahora se habla también de los pacientes long COVID, que son estos pacientes que siguen con algunos síntomas producto de la infección. Y hay un estudio que apareció en el Nature que siguieron pacientes con hasta por 120 días post-infección, y más del 50% de los pacientes, por ejemplo, presentaba fatiga, que ese es como el síntoma más prevalente en los pacientes post-COVID, y que uno lo ve en todos los pacientes. O sea, no porque un paciente esté más o menos acondicionado, claramente es que uno pueda esperar que tenga más o menos síntomas. Yo en algunos clubes de fútbol que tuve futbolistas incluso que después de tener COVID, su potencia aeróbica las primeras semanas o 2 semanas disminuía notablemente. O sea, de que pegarse un par de vueltas a una cancha y quedar cansado, a ese nivel. Entonces, no es como que como de sentirse inmortal no, si a mí no me pasa nada, yo entrenaba siempre, ¿verdad? No es tan así. Hay gente que de verdad, particularmente el COVID, les pega muy fuerte y hay otros que no les pasa nada también. Tuve pacientes y tuve futbolistas también en algunos clubes que si no se hacían la PCR, que nos hacíamos cuando recién empezó todos los días, o sea, todas las semanas, nunca se hubiesen enterado que hubiesen estado infectados. Y que al retorno también, o sea, como si nada hubiese pasado. Pero otros, por otro lado, tenía estos que hasta un par, no tuve uno, bueno, dos. Uno que fue un caso medio emblemático que terminó en la UCI, y otro que fue un paciente que estuvo en su casa y que al llegar seguía como con un grado de disnea, que es como falta de aire, y que en una radiografía finalmente tenía un foco de neumonía. O sea, que él tuvo una neumonía por COVID que no se alcanzó a tratar durante su periodo de infección y que después se resolvió prácticamente sola. Después la tratamos más sintomáticamente, pero que tuvo un foco de neumonía finalmente. Un paciente de alto rendimiento, se puede decir, o sea, con un consumo máximo de oxígeno por sobre el promedio, sin sobrepeso, con un buen índice de masa muscular, o sea, con toda favor. Igual el COVID le terminó pegando más fuerte de lo que uno esperaría. Mira, ahí preguntan por ahí si estas consecuencias están relacionadas con la severidad del cuadro. Exacto. Básicamente, O sea, igual sí. O sea, el paciente que tuvo más impacto fisiológico va a tener más probabilidad de tener complicaciones a largo plazo. Incluso este estudio del Nature, si no me equivoco, no hablaba de pacientes que estuvieron hospitalizados. Creo que eran todos pacientes ambulatorios. perfecto. Ya hemos hablado harto de ejercicio y se ha pasado la hora bastante rápido. Hoy, para ir redondeando un poquito, si bien hemos hablado de todo, a modo de resumen, beneficios generales de la actividad física y el ejercicio. Si los tuvierais que ir enumerando. O sea, que yo creo que la evidencia hoy por hoy tiene más fuerza en algunos aspectos para el ejercicio y la actividad física. Pero a mí me cuesta imaginar, o yo todavía no encuentro un aspecto fisiológico o de la vida humana donde el ejercicio y la actividad física no tenga un beneficio. O sea, es muy difícil pensar en algo que el ejercicio o la actividad física le pueda hacer mal, o que no la haga nada. O sea, sí o sí va a haber algún beneficio, no puede tener un beneficio en mayor cuantía, y también va muy relacionado a la gracia del ejercicio y la actividad física, que tiene como un efecto dosis-respuesta. Finalmente, si hago más ejercicio o entreno más, tengo mejores adaptaciones, y encuentro antes los objetivos que estoy buscando, probablemente. Pero hoy por hoy, en lo que tiene más evidencia quizá el ejercicio, probablemente en el tema del control glicémico, por ejemplo, para el entrenamiento de fuerza, en el control del peso más que en la pérdida de peso, por lo mismo que hablábamos. Finalmente el ejercicio, en la gran mayoría de las personas, no es algo que hagan todos los días, sino que el ejercicio programado generalmente se distribuye 3 veces a la semana. Entonces ese gasto 3 veces a la semana no alcanza a ser lo suficiente para generar el déficit calórico necesario para perder peso, pero sí es bueno para mantener el peso. Por el contrario, para perder peso, el NEAT parecerá ser como el componente de la actividad física más importante para perder peso, quizás, porque me permite acumular mucho volumen de gasto calórico a lo largo de toda la semana,
pero la pérdida de peso sigue siendo lo predominante el tema de la dieta. ¿Para qué el ejercicio tiene muchos beneficios también? Bueno, hay ciertas enfermedades que tienen, el ejercicio tiene mucho peso a la hora de prevenir enfermedades. Por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer y algunas demencias, el ejercicio sí es un potente factor preventivo. Para enfermedades cardiovasculares, lógicamente. Y incluso algunos cánceres también se ha demostrado que tiene un factor protector. Hablando de eso, que ya hablaste que básicamente tiene beneficios en muchos aspectos, muchas dimensiones de nosotros, de las personas. Hace un par de años leí un pequeño estudio del British Journal Sport Medicine que hablaba del ejercicio como el polypill, básicamente la multipastilla, el multifármaco, y es porque Claro, actúa a todo nivel. claro, porque tiene como un efecto antiinflamatorio, antitrombótico, como antiobesogénico, es como ansiolítico, es antidepresivo. Claro, uno podría encontrar que tiene todos esos beneficios. Y claro, suena como la panacea. Y uno pensaría que si uno pone así en PubMed ejercicio antidepresivo, todos los estudios van a decir que tiene cambios significativos con el ejercicio. Pero lamentablemente no es así, no es tan mágico, porque también el ejercicio en sí es muy difícil en cierta forma de estudiarlo y de evidenciarlo en un estudio, porque, de nuevo, hay muchos confundentes que te pueden como contaminar el estudio en relación al ejercicio. O sea, si alguien, por ejemplo, no sé, yo quiero probar que el ejercicio mejora la salud mental en ciertas personas. Entonces voy a agarrar una corte gigante de gente, algunos van a hacer ejercicio, otros no, pero hay tanta multifactorialidad en todas las personas que pueden hacer que a unos les funcione más el ejercicio que a otros, o sea, desde en lo que trabajan, las cosas que le pasan en su familia, la edad que tengan, si es que tenían antecedentes de alguna enfermedad mental o si es que en su familia había cierta carga genética, entonces es muy difícil de comprobarlo, pero si uno se da el tiempo de escuchar a sus pacientes que cuando hacen ejercicio dejan de hacerlo o vuelven a hacer, la diferencia para mí, o sea, es evidente. O sea, no hay que leerse ningún paper para darse cuenta que el ejercicio efectivamente es como el polifármaco, entre comillas, mágico. Y básicamente estamos diseñados para movernos. Estamos diseñados para caminar, estamos diseñados para correr, para saltar, y eso no puede ser al azar. Bueno, hay unos estudios de esto. Yo escucho un podcast que es de unos sudafricanos que se llama The Real Science of Sport Podcast. Y lo hacen dos sudafricanos y uno de ellos es un profesor de educación física con un PhD y toda la parafernalia. Y claro, y ellos hablan, hay un estudio antropológico que habla de que cómo los humanos estamos hechos para movernos y que probablemente nuestra evolución y nuestra sobrevida y cómo sobrevivió el Homo sapiens finalmente es porque podíamos correr. Y no correr como, no sprintear, no hacer un pique, sino que la capacidad que tenemos como de endurance, de poder trotar, mantener un gasto o como un ritmo, si bien no rápido, pero tampoco caminando. O sea, que podemos como trotar así como mucho rato. A diferencia de algunos otros animales, que por ejemplo los neandertales eran como mucho más compactos, pequeños, musculados, más pesados y probablemente más fuertes, pero que no tenían esta capacidad de desplazarse por muchas distancias y por mucho tiempo. Y que eso basaba en que, por ejemplo, cazábamos de esa manera. O sea, ni un humano era más rápido que ninguna de las presas que cazaban. Uno no era más rápido que el antílope ni que ni un bicho que andaba caminando por el mundo. Entonces, lo que hacían finalmente era acosar al animal, o sea, uno lo seguía, hasta que se cansaba, y que por un tema de termorregulación, que también los humanos somos buenos termorregulando, y que por un tema de termorregulación el animal se tenía que echar, y ahí uno lo cazaba finalmente. Entonces, sí, uno está hecho para moverse, y si bien no todos vamos a ser velocistas ni maratonistas, todos tenemos la capacidad o sea, a mí no me cae ninguna duda que cualquier persona, por ejemplo, podría correr 10 kilómetros, pero si uno hoy por hoy, de nuevo, no es que uno quiera ir a hacer sufrir gente al Paseo Ahumada, pero si uno agarra a la gente del Paseo Ahumada y le dice ya vamos a correr 10 kilómetros, te aseguro que el mínimo porcentaje de la gente los puede correr, y eso no puede ser. Y a su vez, si uno hubiese hecho este mismo ejercicio quizás hace 100 años o hace 200 años, probablemente la gran mayoría de la gente sí lo hubiese podido hacer.
pero es también por lo Un que poquito decís la tú. vida moderna. Claro, no hemos adaptado, o sea, hemos sido como en contra de la evolución un poco. Si bien nosotros evolucionamos para correr y para movernos, para cazar, actualmente estamos sentados y teniendo un gasto muy bajo. En ese sentido, parece ser que el ejercicio y movernos es una forma de prevención, pero de sobremanera. Onda. Básicamente, nosotros, como bien dijiste, de esta teoría evolucionista, estamos diseñados para movernos y este movimiento parece traernos muchos beneficios. O sea, a mí no Y se me en ese, ocurre, como te decía, ninguna arista de la vida en que el ejercicio o la actividad física pueda tener un impacto negativo. yo estoy intentando pensar y en general tal vez hacer ejercicio sin tener la conciencia que tiene que ser progresivo. Onda, si yo no Claro, hice nunca ejercicio, no puedo esperar a hacer un maratón en un mes. Ahí claro, y eso, podría tener un aspecto negativo. esos son los riesgos finalmente de hacer ejercicio. O sea, los riesgos siempre van a estar. Pues, o sea, si juego fútbol también estoy en riesgo que de una patada me lesionen, pero finalmente el beneficio Es mucho el mayor. beneficio es mucho mayor a los riesgos. Lo mismo pasa con muchos fármacos, con las vacunas, con todo. Pero el ejercicio debe ser de las intervenciones con menos riesgo de efectos adversos que existen. O sea, es lo que dijiste tú. O sea, al final, el riesgo de hacer ejercicio es lesionarse. Que si uno lo hace de manera correcta, lo hace de manera progresiva y de manera consciente, uno minimiza mucho el riesgo, a no ser que uno haga ejercicio o deporte de muy alto riesgo. Pero que Eso es otra cosa ya. la gran mayoría de la población no los va a hacer. No, hay que tener, hay que perderle el miedo a todo un poquito para hacer algún deporte de alto riesgo, no sé, lanzarse de algún lugar. Claro. Tú haces todo vale o hiciste en algún momento, también es un No, deporte de mayor riesgo. sigo haciendo deportes de combate, pero claro, también llevo harto tiempo haciendo, pero nadie le debería tener miedo a los deportes de combate también. Tienen su cosita interesante. Y Digo, de hecho, y cada uno a su ritmo. O sea, no por hacer deportes de combate todos vamos a ir a competir, todos vamos a ir a pegarnos la cabeza. Sí. Uno puede hacer también deportes de combate de manera recreativa. Hoy por hoy, por ejemplo, el box está súper de moda en muchos lugares y finalmente en esos lugares no se hace sparring en muchas partes, sino que solamente se hace como la parte técnica y del entrenamiento físico del box, que es muy buena. O sea, de hecho, yo mi tesis de la especialidad la hice en eso, como la aplicación terapéutica al entrenamiento del boxeo. Y hay muchos maravilloso. estudios de cómo mejoran pacientes post-accidente cerebrovascular, pacientes con Parkinson. Estaba como súper aplicado en pacientes con algún déficit de carácter, como de alguna patología del sistema nervioso central. Entonces, finalmente, o sea, si el paciente es así de dañado o secuelado, el deporte o el ejercicio les da un beneficio, a gente sana con mayor razón. Y Pero en ese sentido, el ejercicio no hay uno mejor sobre otro. Al final, lo importante es movernos. Muchas veces nos preguntan los pacientes, ¿qué es mejor? sí, esa es una muy buena pregunta. Y finalmente, o sea, para mí, yo le digo a todos mis pacientes, es que el mejor ejercicio es el que más le gusta al paciente. O sea, Tal cual. si al paciente le encanta nadar, vaya a nadar. Si al paciente le encanta ir al gimnasio y levantar pesa, vaya y levante pesa. Y ya una vez que agarre ese hábito, si lo quiero llevar como al óptimo, como ya, vamos, si ya está haciendo ejercicios de fuerza, ya incorporemos estas cosas. Si, si estamos hablando de un paciente que, por ejemplo, le encanta salir a trotar o le encanta nadar y tiene un componente como de la parte aeróbica ya muy bien, es como ya, empecemos a incorporar algunos trabajos de fuerza. Y si es un paciente que ya de una quiere ir a hacer deporte o busca alguna mejora de rendimiento, ahí ya vamos buscando las cosas óptimas. Pero el paciente que no hace nada y que uno quiere empezar a moverlo, puede ser incluso, y si detesta hacer ejercicio o hacer deporte o hacer actividad física, al menos que empiece como moviéndose. O sea, que aumentar su NIT ya va a ser algo beneficioso. Si de ahí ya le podemos meter un poquito de ejercicio programado, mejor todavía. Y si ya puede hacer algún deporte, porque yo soy un fiel creyente que el deporte sí tiene un beneficio adicional al ejercicio, porque finalmente tiene un componente ya más social, de mayor motivación, de más Cognitivo. interacción también. Entonces, claro, mejor que haga deporte. Pero si es que no, vamos de a poquitito. O sea, todo suma al final. Que disminuya la inactividad física y aumente ese ejercicio no programado al final, el NIT. Claro. Oye, para ir cerrando un poquito, hablamos al comienzo un poco de estas políticas
públicas que quisieron sacar en un momento el tema de la educación física. Ah, eh, Acercándonos nuevamente a ese tema, ¿qué desafíos deberíamos tener nosotros uno, como área de salud? Dos, como Estado tal vez, o como población general. O sea, yo creo que, bueno, como los presupuestos del Ministerio del Deporte y como el aspecto del deporte a nivel nacional, van cambiando año a año y dependiendo de también los mega eventos que se vengan, van cambiando. O sea, por ejemplo, ahora que se nos vienen los Panamericanos, hay una fuerte inversión en temas de infraestructura en torno a los Panamericanos. Que no necesariamente tener un Panamericano increíble o apoyar mucho el deporte de alto rendimiento se traduce necesariamente en que más gente haga ejercicio. Entonces ahí hay políticas. Es difícil tener como la razón o conocer como toda la verdad en estos temas porque que finalmente uno no sabe cómo se comporta la población en torno a estas cosas. De repente, claro, cuando el Chino Ríos, por ejemplo, era top 1, mucha gente le dio por jugar tenis. Entonces ya, la raja, apoyemos el tenis y que toda la gente juegue tenis. Pero ¿cuánto durará ese efecto? Quizás dura solamente lo que el Chino Ríos duró jugando o el tiempo que transmitieron los partidos. Entonces uno no sabe. Para mí lo ideal sería ir, o sea, ir apuntando a lo más amplio posible, que para mí la clave sería darle la importancia que merece la educación física en el colegio. O sea, que los niños salgan del colegio con el chip instaurado en la cabeza de que hacer ejercicio así como es algo que tiene que estar incorporado en su vida. O sea, no, si empiezo a Debería estudiar ser en la el universidad, verde. claro, para mí ese es el desde. O sea, que tener la hora diaria de actividad física en el colegio, que no necesariamente tiene que ser una hora de entrenamiento así brutal, sino que una hora de moverse en el colegio. Más el deporte, ojalá, ya si uno quisiera soñar 2 o 3 veces a la semana. Entre mayor participación deportiva, mejor todavía. Soñemos, soñemos. Después de la universidad, ojalá también tener como instaurado ese tema y que también a la vez, o sea, yo no le pido a mis pacientes que ni que hagan la misma cantidad de ejercicio que hago yo, ni que les guste tanto el deporte como me gusta a mí, ni que elijan sus pegas también pensando en que vaya, esta pega no me deja entrenar, no elijo esta pega. Pero en cierta forma uno igual debería empezar a incorporar la importancia de hacer ejercicio como para el resto de la vida, porque finalmente si es que puedo tener un trabajo que me encante, o que considere que es como de mucho éxito profesional, porque me da un muy buen sueldo, porque qué sé yo, porque adquiero las cosas que quiero adquirir, pero si es que no me da el tiempo para hacer ejercicio, que es algo súper básico, a mi parecer, o comer de manera correcta, dormir de manera correcta, finalmente estoy hipotecando muchos años de vida o de calidad de vida para el futuro. Yo lo veo con mis colegas por ejemplo, que se matan haciendo turnos. Yo ya no hago turnos hace muchos años, por mi especialidad que no hago turnos. Y claro, yo los veo, o sea, como al final el turno te mata el día del turno, el día siguiente, 2 días. y ya tenéis 2 días perdidos que comiste pésimo, que dormiste mal y que probablemente no hiciste ejercicio. Entonces, para mí, hoy por hoy, si me decís, yo no tomaría un turno, no puedo decir nunca, pero hoy por hoy prefiero ganarme plata y no tener turnos, por ejemplo. Entonces yo Final, creo que tenemos que instaurar desde muy chicos ese tipo de pensamiento de que el ejercicio es parte de nuestras vidas, así como tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a multiplicar, tenemos que aprender a movernos, tenemos que aprender a hacer ejercicio, tenemos que incorporar que el entrenamiento es parte de ser un ser humano finalmente, o sea, como que somos humanos porque pudimos correr, porque pudimos saltar, entonces no podemos dejar de hacerlo. Y no necesariamente convertirnos en deportistas de alto rendimiento ni en tremendos atletas, sino que en tener una vida funcional normal, desde que el futuro cuando tengamos que ir al supermercado, agarrar una bolsa y llevárnosla, podamos hacerlo, que si se nos cae algo nos podamos agachar a buscarla, que podamos meternos a la ducha sin problema, y ni hablar cuando uno es adulto mayor, o sea, el adulto mayor que fue activo durante toda su vida es un adulto mayor mucho más funcional que el que no lo fue, y mucho más cambiar todo. independiente. Y también, y por el contrario también, a medida que somos más viejos, es mucho más difícil cambiar conducta. Entonces, alguien por último que ya pasó 2 años sin hacer ejercicio, probablemente voy a poder retomar que vuelva a hacer ejercicio. Pero yo lo veo con mis colegas, o sea, compadres que estuvieron 7 años de medicina sin hacer nada, ya cuando entran a la beca o cuando entran a trabajar, decirles como ya, oye compadre, ¿no está haciendo un ejercicio, algún deporte, una pichanguita? Es como, no, si no juego a la pelota desde la universidad o desde el colegio, como, claro, o sea, no. Y ahí pasa mucho lo que tú decís, o sea, alguien que no juega fútbol en 7 años vuelve a jugar a la pelota,
las posibilidades de agarrarse son altas. Po. Y ahí empieza como una especie de fobia al ejercicio también y al deporte. Entonces, para mí la clave sigue estando en el colegio. O sea, el colegio es la instancia para enseñarles a los niños y a las niñas como lo importante. Y ese es otro tema, la diferencia que de repente uno hace entre los niños y las niñas en cuanto al deporte. O sea, que una niña, ahora cada vez menos, pero que antes que una niñita jugara fútbol era como, ay, la niñita marimacho, la niñita amachada, ¿cachai? Ahora ya no, una niñita puede jugar fútbol y nadie dice nada. Entonces esas distinciones también hay que hacerlas. Antes a las niñitas se les regalaban muñecas y a los niños se les regalaba una pelota de fútbol. Ojalá que ese tipo de demostraciones o de regalos fuesen más pro actividad física, no necesariamente deporte, pero pro movimiento, pro actividad física en todos los niños y las niñas. Pero para mí ese es el espacio clave para intervenir. En ese sentido, intervenir a temprana edad, generar hábitos a temprana edad, invertir en esa situación, invertir en ese intervalo de edad, porque al final es una inversión a futuro. ¿No? Totalmente. Nosotros vamos a apostar. Uno lo quiere ver más como del punto de salud pública, alguien que no tiene enfermedades cardiometabólicas, alguien que no es obeso, que no tiene, va a ser un gasto menos al servicio público y a la salud pública que alguien que no las tiene. O sea, por donde uno lo mire, uno le puede encontrar razones para hacerlo. Incluso en cosas como súper cotidianas. O sea, a los niños que, por ejemplo, incluso quizás a mí me tocó alguna vez, así como que si te castigaban por algo en particular, no podías ir a jugar fútbol, o no podías ir a entrenar, no sé, pues si hacía algún deporte, que el castigo fuese no hacer deporte, ese es el peor castigo al final. El peor. O sea, el peor. O sea, no puede ser ese el castigo puede ser otra cosa, que no vea tele, que no juegue play, cualquier cuestión, pero no impedir hacer ejercicio. Es increíble, pero ojalá que cada vez más niños se sientan mal cuando los castiguen por no hacer deporte. Y que aleguen y que metan un poquito de bulla por eso. Y ojalá que no fuese un instrumento de castigo finalmente. Y por el contrario también, pues así como en educación física, cuando el castigo era ya partiste a correr, como hay uno inmediatamente le da una connotación negativa al ejercicio. Tal cual, una connotación negativa en vez de empezar a dar connotación positiva y estos refuerzos positivos de que el deporte, la actividad física es buena, no es un castigo. Te portaste bien, anda a tratar. Claro, yo creo que ahí hay un poco mucho, pero los niños al final, entre más temprano en la edad, el ejercicio y la actividad física tiene que tener como un contexto cada vez más lúdico, y a medida que van creciendo, uno le puede ir agarrando el gustito como a la parte más competitiva quizá, o más de rendimiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, la educación es fundamental para generar estos hábitos. La prevención es base de la sociedad, ojalá, para disminuir los costos de salud, los costos de enfermedad y mejorar al final la calidad de vida. En eso yo creo que si les vamos preguntando a todas las personas del área de la salud, tenemos un acuerdo general. Pero lo difícil también es, y esto, bueno, yo tengo una diapositiva bien, ya que la tengo ya más manoseada imposible, en todas las clases que hago la pongo, y es de un estudio que muestra que es particularmente de médicos, pero finalmente se aplica para todo el personal de salud, que como uno al final es como un role model, así como un ejemplo a seguir para sus pacientes. Finalmente, si es que uno hace ejercicio o uno lleva una nutrición más ordenada o más saludable, uno por un lado le da la importancia que se merece a esos dos aspectos, a la nutrición y el ejercicio, y también es más fácil traspasarle eso al paciente. O sea, si es que yo sé hacer ejercicio, es más fácil decirle al paciente cómo hacer ejercicio, qué cosas les podrían gustar, cómo esperar que sentirse al hacer ejercicio, cómo esperar también, cómo ir modificando el tema de la dieta. Y por el contrario, si no lo hago, me es muy difícil también transmitir esa recomendación y ese consejo a mis pacientes. Entonces, por eso también yo creo que a lo largo de la vida o a lo largo de la práctica médica, realmente los médicos no cumplen con las recomendaciones de actividad física, no cumplen tampoco con las recomendaciones nutricionales, si se quiere decir. Entonces, por eso también se hace poco hincapié en eso y uno se convierte muchas veces en el recetario nomás de como uno va al médico por un medicamento o uno va al médico por un examen. Entonces también hay que cambiar este paradigma, creo yo, de la atención médica también. Y también, no solamente desde el punto de vista de los médicos, sino que también desde el punto de vista de los pacientes. Muchas veces el paciente también va en busca de una solución muy particular, como de un medicamento, de un examen o de un diagnóstico puntual. Y finalmente el médico debería ser como este articulador de salud, más que de repente como ya, tienes esto, toma esta pastilla, te duele tal, toma esto. Como uno debería ser, creo yo, así como volver un poco al médico de cabecera, que uno era en
muchos años atrás, quizás. Dirigir un poquito esto al final. Y lo que decís tú, ese ejemplo se ve mucho también en la casa, donde uno ve padres inactivos, con aumento de peso, etcétera, etcétera, y el niño básicamente sigue ese ejemplo. Y al contrario, ves padres activos, deportistas, y el cabrón chico atrás corriendo. Exacto. O sea, y eso es así. Así que hay que predicar sí o sí con el ejemplo. Y en eso estamos de acuerdo. Totalmente. Maravilloso. Totalmente. Oye, Javier, se nos termina. Un agrado conversar contigo, de verdad, se nos pasó volando la hora. Yo creo que podríamos hablar de deporte para largo. Onda, yo sé que a ti te encanta hacer deporte, eso lo tenemos en común. Espero que nosotros y todos sigan haciendo deporte, actividad física, que cada vez se muevan un poquito más. Así que por ahí dicen que en Canadá y España sigue vigente el médico de cabecera o familiar. De hecho, nosotros como InnovaHop lo estamos reintegrando con nombre de entrenador de cabecera para ir haciendo esta pequeña guía al final de hábito y de actividad física, alimentación, buen dormir, manejo de estrés, etc. Así que hay que seguir estos ejemplos un poquito. Así es. Como tú dijiste, ustedes tienen la, no sé, la oportunidad de dirigir un poquito este proceso. Y espero que cada vez más se sumen a eso. Charlas en colegio, por favor, dice Jeremy, un compañero de equipo del Palestino. Sí, pues, estaría bueno. Pues. Dile ¿en qué colegio es? En el Hay Santo que ir, Domingo, hay pues. que ir, hay que ir inventando cosas para ir mejorando y promoviendo el ejercicio al final, o la actividad física o los hábitos de vida saludables. De todas maneras, sí, al final ahí está la clave. Pero insisto, para mí el colegio es donde hay que ir a atacar. Fuertemente. Santo Domingo, ¿viste? No se me Ya pues, olvida. ya pues nos vamos viendo. Oye, muchas gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron dándose vuelta por acá, escuchando, participando. Estuvo muy buena esta conversación. De verdad, agradecerte infinito por darte este tiempo, darte este espacio Un y ser gusto. tan certero con las recomendaciones. ¿Eh? Un gusto poder hablar un ratito de deporte y ejercicio y poder ayudarle en algo. Oye, de verdad, muchas gracias. Ya pues nos vamos despidiendo. Les voy recordando que la próxima semana seguimos con esto. La próxima semana estará Luis Botija, un fisioterapeuta español que trabaja en Francia, hablando un poquito de temas de salud también, hablando un poquito cómo funciona la salud en Europa, hablando cómo funciona la salud en ese sentido en España, en Francia, cómo está la rehabilitación en estos países, cómo se está dirigiendo un poquito la rehabilitación, la actividad física en estos países y los desafíos que tenemos, ya sea en Europa y esos comparativos que podamos hacer con LATAM, con Sudamérica. Así que quedan cordialmente invitados para la próxima semana, jueves de 19 a 20 horas. Ojo que cambia el horario por un tema de que hay una diferencia horaria de 5 o 6 horas, así que vamos a adelantar un poquito esto para que no se acueste tan tarde y pueda dormir y descansar. Pero Mira esto esa. sigue, ¿eh? Esto sigue, así que gracias a todos. Pues. Oye, Javier, un gustazo y nos vamos viendo ahí. Ojalá en alguna pichanga, entrenando, en lo que sea. De todas maneras, Ya, nos pues, veremos. nos vemos. Cuídense. Que tenga buen fin de semana. Moverse, chicos. Adiós, chao, chao.